Muy bien, pues vamos hermanos a comenzar el estudio que nos corresponde en el día de hoy. Está basado en la pregunta 151, que es muy larga, no la vamos ahora a leer, ¿no? Pero, a ver, antes de pasar al contenido de esta pregunta, decir que, a ver, la semana pasada estuvimos viendo, por supuesto, la pregunta anterior, por motivos técnicos, ¿no? Hubo interferencias, no se grabó el vídeo, pero el audio está prácticamente inservible. Entonces, acordarnos, ¿no? Acordarnos la pregunta la pregunta 150, ¿no? Que decía si todas las transgresiones de la ley de Dios son igualmente detestables en sí mismas y delante de Dios. Es decir, bueno, pues si todos los pecados son igualmente graves o no hay ninguna distinción entre pecados. Si decíamos, ¿no?, que esto es algo que entre los evangélicos no se suele tener muy claro, ¿no? Yo mismo, ¿no?, nada más convertirme, ¿no?, decía, ya me he hecho evangélico, ya me he hecho evangelista, ¿no?, y vosotros qué creéis, no, pues bueno, pues nosotros no creemos, por ejemplo, que haya pecado mortal y pecado venial, todos los pecados son dignos de muerte, ¿no? Sí, por supuesto, hay un punto de verdad, ¿no?, en esto, ¿no?, de que todos los pecados, ¿no?, quien transgrede la ley de un pecado, en un punto, se hace culpable de toda la ley, pero eso no significa que todos los pecados sean igualmente graves, ¿no? Hay distinta, digamos, gravedad, ¿no?, de los pecados. De la distinción entre pecados mortales y veniales no podemos entrar ahora tampoco en detalle, pero tan solo decir que evidentemente el pensamiento católico romano, el pecado mortal es aquel que destruye, por así decirlo, la gracia de salvación en alguien, ¿no?, por así decirlo, y entonces pues se tiene que renovar esta gracia por medio de otro sacramento, que es el de la penitencia. Entonces no estamos de acuerdo en el sentido de que alguien que verdaderamente haya recibido la salvación la vaya a alejar, ¿no?, para después retomar. Vemos aquí la importancia de nuestra teología bíblica y reformada en cuanto a la salvación. La salvación no es un toma, se deja, la consigo, la pierdo, la recupero, etcétera, etcétera, y estoy así hasta el día de mi muerte. No es esto. La salvación, ¿no?, los dones y el llamamiento del Señor son irrevocables, ¿no? Pero esto es una cosa, y otra cosa es que haya pecados más y menos graves. E incluso la expresión pecado de muerte es bíblica porque aparece al final de la carta de Santiago. Evidentemente, aquí no está hablando de la distinción de los católicos romanos, ¿no?, o de la Iglesia Baptista, sino más bien es la idea de cometer el pecado de muerte, la blasfemia del Espíritu Santo, el pecado imperdonable. No podemos ahora entrar aquí, pero también es otra categoría aparte, y entonces es un pecado agravado, ¿no?, del cual no se puede tampoco pues pedir perdón, ni siquiera dice que se pida por él. Cuando alguien ve claramente alguien ha cometido este tipo de pecado que lleva a la muerte porque es una apostasía sin retorno, Hebreos 6 y 10, capítulo 6 y capítulo 10, pues entonces ya ahí no hay nada que hacer. Pero no es entonces en el mismo sentido que hemos dicho de la Iglesia Baptista, pero sí que, a ver, hay un elemento de verdad, ¿no?, en todo esto. Y sobre todo la cuestión es que, y es lo que vamos a estar ahora viendo, sobre todo es la cuestión de la gravedad de pecados. ¿Qué son los agravantes? Es lo que nos trata la pregunta 151. ¿Cuáles son los agravantes que hacen algunos pecados sean más detestables que otros, ¿no? Pues bien, ya digo, es una respuesta también muy extensa, y esta es una de las pocas que vemos que tienen, por así decirlo, por apartados, ¿no?, hasta 4 apartados, ¿no? En cada apartado, pues es una idea general, ¿no? Si nos viene bien, esta tarde vamos a estar considerando las 2 primeras, si llegamos.
Y bien, pues entonces vemos, la primera es, los pecados reciben sus agravantes, en primer lugar dice, de las personas que ofenden. Es decir, de aquel quien comete el pecado. Todos los pecados son graves, todos los pecados son transgresiones de la ley de Dios. Pero, digamos, a nuestro nivel, ¿verdad? Al nivel humano y de los hombres, ¿no? Hay unos pecados que tienen una mayor entidad, se puede decir, y que va a traer más consecuencias que el de otra persona. No estamos ahora hablando de la acción, ¿no? Si hay acciones más graves que otras, ya lo veremos, ¿no? Es igualmente el pecado de adulterio, mirar a una mujer para codiciarla y realmente cometer carnalmente el adulterio, pero no son las mismas consecuencias, ¿verdad? Humanamente hablando. Entonces, en cuanto a la acción en sí misma, también hay agravantes y es también lo que vemos, no es en segundo lugar, sino en tercero. En el segundo lugar es en cuanto a la persona a la que se comete el pecado. Sobre todo, por supuesto, si hemos de amar a Dios con todo el corazón, mente, alma, fuerzas, etcétera, etcétera, y después a nuestro prójimo como a nosotros mismos, todos los pecados son transgresiones de la ley. Son transgresiones de las dos tablas de la ley. Pero, entonces, hemos de decir que las transgresiones que directamente atentan contra el Señor son más graves por quien es Dios que las que tienen que ver con ofensas o faltas o pecados contra el prójimo. Porque Dios es más importante que el hombre, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, el pecado y la falta contra lo más grande y lo mejor y lo más alto, pues entonces, aunque sea la misma acción, aunque bueno, es difícil porque Dios no es un hombre, ¿no?, que tienes a tu lado y convives con él, pero es más grave que lo que se hace a otro prójimo. La tercera es entonces en cuanto a la acción en sí misma. Hay acciones, decíamos, que son más graves, ¿no? No es lo mismo decirle a alguien raca, fatuo, necio, que matarlo, ¿no? Aunque los dos son transgresiones del mismo mandamiento del no matarás. Pero la acción en sí misma, vemos, es más grave. Y después, por último, hay distintas circunstancias, ¿no? Lo que muchas veces se habla como los accidentes, ¿no? No tanto las acciones en sí mismas, ¿no?, en esencia, sino pues las distintas cosas que se pueden dar, ¿no? De tiempo, dice, si es en el día del Señor, el lugar, etc. Eso ya lo veremos, ¿no?, que hacen que el pecado sea todavía más grave, ¿no? Pero bueno, vamos entonces a estar comenzando por las personas que cometen el pecado. Y en primer lugar, pues nos lleva a Jeremías capítulo 2 y versículo 8. Jeremías capítulo 2 y versículo 8. Y ahí leemos: los sacerdotes me dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no te conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron por Baal, y anduvieron tras lo que no aprovechan. ¿No? Lo hacía todo el pueblo. Lo hacía todo el pueblo. Pero que lo hagan los sacerdotes y los pastores y los levitas y los profetas, pues entonces es más grave porque ellos tenían el encargo y la comisión de Dios de enseñar la ley al pueblo. Si ellos no lo hacen, ¿qué iba a hacer el pueblo? ¿Verdad? Entonces es una mayor gravedad porque es un mayor privilegio que ellos tienen y es una mayor responsabilidad también, ¿verdad? Entonces, esto en primer lugar, pero después dice, si ellas son personas de más edad. Entonces, bueno, el Jeremías 2.8, digamos, es un versículo para ejemplificar esto, ¿no?, para ilustrar esto, pero a partir de ahora va a estar como desgranando, ¿no? Desgranando entonces qué personas, ¿no?, o qué tipo de personas son estas
que hacen que sus pecados sean más graves que los de otras personas. Y comienza diciendo si ellas son personas de mayor edad. Personas de mayor edad, y encontramos aquí pues dos pasajes en Job. Job, capítulo 32 y versículo 7. Las palabras de Eliú acerca de los tres amigos de Job, cuando dice: yo decía, los días hablarán y los muchos años declararán a sabiduría. Por eso pues estuvo esperando, pero como sabemos los amigos de Job no hablaron con sabiduría. Eclesiastés capítulo 4 y versículo 13. Eclesiastés 4:13, y ahí leemos: mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que ya no sabe recibir consejos. Entonces sí es una persona de mayor edad. Evidentemente, lo que da plenamente sentido a esta declaración es entender lo que enseña la Biblia y que es verdad y que es la realidad. Es decir, que las personas de mayor edad, ¿no?, tienen más autoridad. Esto a lo mejor se ha perdido, no, a lo mejor es una manera de decir las cosas, ¿no?, pero se ha perdido en nuestra cultura. Que, en Francia un candidato presidencial no tenía ni los 30 años. Por no tenía ni siquiera licenciatura de universidad, ¿no?, hace las últimas elecciones. No tenía licenciatura de universidad, ni tampoco tenía ni 30 años. ¿Qué tenía el hombre? Pues seguramente una cara bonita y era sobre todo joven. Y por eso entonces lo ponían. Y nuestros gobernantes cada vez son más jóvenes, ¿no? De 30, 40, ¿no? Porque son muy fotogénicos y es lo que venden. No otra cosa, no otra cosa. Pero eso es una perversión para empezar, de la realidad. Las cosas no son así. Son las personas de mayor edad que tienen autoridad. ¿Por qué? Porque ellos tienen más experiencia. Ellos además tienen una situación en la vida, ¿verdad?, de haber trabajado, haber tenido familia, etcétera, etcétera. Y los jovencitos, pobrecitos, no. Entonces no se pueden poner a un mismo nivel un joven que un anciano, y mucho menos, ¿no?, poner a un joven a gobernar o a ordenar a un anciano o a un país. Y bueno, esto lo dice Isaías mismo, ¿no?, en los primeros capítulos, ¿no? Dice que pondré a mujeres y a jóvenes como gobernantes de mi pueblo, ¿no?, como una señal de juicio. No sé si os viene a la cabeza inmediatamente el texto. ¿Cuál es? En el capítulo, creo que 5, ¿podría ser? Sí, por ahí está. Isaías. Entonces es una señal clara de juicio, de que todas las estructuras morales, ¿verdad?, todos los se han ido perdiendo, se han perdido, ¿no?, en una sociedad cuando no se respeta, ¿no?, que los mayores son autoridad. Y en la iglesia también, por eso se le llama, por ejemplo, a los ancianos, ¿no?, el ministerio de ancianos o el oficio de ancianos se les llama ancianos, ¿no?, presbítero, anciano, por esa misma cuestión, porque es una persona entonces de edad, ¿no? Senado, ¿no?, senior. ¿Qué significa eso? Pues anciano, ¿no?, lo mismo. Senado, ¿qué sería? El consejo de ancianos. Bueno, todavía tenemos aquí reminiscencias de esto. Entonces, si pecan los ancianos, mal asunto. Y vemos ahora cómo los ancianos pues se quieren poner, y las ancianas se quieren poner pues a la altura de las jovencitas, ¿no?, en todos los sentidos. Y bueno, pues entonces eso es un problema. Porque han de dar ejemplo, como dicen también el apóstol, ¿verdad?, en las pastorales, ¿no?, que las ancianas, los ancianos tienen que dar ejemplo, ¿verdad?, a los jóvenes en la comunidad, lo mismo también en la sociedad. Por eso, un pecado de las personas de mayor edad es más grave, ¿verdad?, que el de los jovencitos, ¿verdad? O también dice de mayor experiencia o gracia. Gracia en el sentido de que por dones que haya recibido del Señor, ¿no? Gracia en el sentido de dones, ¿no? Todo
cristianos recibimos en un sentido la misma gracia de Dios en cuanto al perdón de pecados, a la justificación, la santificación, etcétera, etcétera, pero no todos tenemos el mismo don de la gracia en el sentido de don para el servicio, ¿no? Estuvimos viendo la semana anterior en Efesios. Y bueno, pues entonces, cuanto más eminente sea el don que uno ha recibido de Dios y él peca, pues entonces más grave es entonces ese pecado, ¿verdad? Porque esa persona es más eminente, ¿no? Más, antiguo se decía, ilustre, ¿no? Más ilustre. Pues entonces, si una persona que, por ser referente, por ser una autoridad, ¿no? Y dicen, es una autoridad en su materia, entonces se peca y se convierte, eso es una desgracia, eso es una vergüenza, ¿verdad? Y podemos ver entonces los textos eso es solamente uno, en Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 4 y 9. Primera de Reyes 11, 4 y 9. Y aconteció que al tiempo de la vejez de Salomón, sus mujeres hicieron inclinar su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no fue perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Versículo 9. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había desviado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Que se le había aparecido 2 veces, dice. Y que había concedido mayor sabiduría que la que ha habido antes de él, ni después habrá. Y él pues compuso los proverbios y los eclesiastés y cantares, y entonces incluso venían los reyes de todo el mundo para escuchar su sabiduría. Y él entonces en la vejez se desvió porque acumulando mujeres, estas mujeres le hicieron desviar de los caminos del Señor. Eso fue una grave cosa, porque de ahí vino la división del reino. La división del reino. Si eso hubiera sido cualquier otro del país, no hubiera pasado eso. Pero, porque lo hizo Salomón, porque había sido tan evidente, porque había recibido tanta luz del Señor, y había recibido unos dones tan increíbles que, bueno, él peca y entonces es como que se te trastorna todo, ¿verdad? Se mezclan todos los elementos y se funde pues el cielo con la tierra y no queda nada, ¿no? Solo confusión. Bien, pues entonces, eminentes por su profesión, no tanto la profesión de oficio, sino por la profesión, digamos, de fe, ¿no? Leemos entonces Santiago, capítulo 4, 17. Santiago 4, 17. Así que el que sabe hacer lo bueno, no es este, perdón. No. Es el segundo de Samuel 12 y 14 y 1 Corintios 5:1. Ya decía yo que segunda de Samuel, o segundo libro de Samuel, capítulo 12 y versículo 14. Pero por cuanto hiciste blasfemar con este asunto a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Está diciendo esto a David, ¿no? Bueno, también pues, se puede aplicar, pues si es una persona de mayor autoridad, etcétera, etcétera. Pero vemos, por su profesión, ¿no? Por su profesión, él también era rey, etcétera. Y bien, lo que decíamos también en Primera de Corintios capítulo 5 y versículo 1, ¿no? Por su profesión de fe. De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que uno tiene la mujer de su padre. Entonces, ellos eran conocidos como cristianos. Y esto ciertamente entonces es, un pecado siempre es una cosa grave, ¿no? Y que un cristiano peque, pues siempre es una cosa grave, pero si es un pecado que ni se da entre los paganos, ni los gentiles, ni los ateos incluso, y se da entre los cristianos, eso es mucho más grave, ¿verdad? No es normal, ¿no? Bien, pues vemos esto, y ahora sí, los dones, ¿no? Y entonces aquí es Santiago capítulo 4, versículo 17, creo que lo hemos leído, pero lo volvemos a leer.
Así que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquellos que son más eminentes por dones, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y después también Lucas 12, versículos 47 y 48. Lucas 12, versículos 47 y 48. Ya está, aquí. Y aquel siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, será azotado. Mas el que no entendió e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel que le fue dado mucho, mucho se le demandará. Y al que le encomendaron mucho, más se le pedirá. Entonces, aquellos que han recibido pues, una mayor gracia en cuanto a los dones, ¿no?, son más eminentes, son más ilustres, ¿no?, y peca, pues entonces vemos, el Señor le ha concedido más. El Señor le ha concedido más y entonces son pues responsables de eso. Alguien puede, digamos, seguir, por ejemplo, ¿no?, doctrinas diversas, ¿no?, en doctrinas erróneas en una congregación, en la iglesia, ¿no? Lo puede seguir un creyente normal y lo puede seguir un pastor, ¿no? No es la misma gravedad que lo siga un creyente normal que un pastor, y no es lo mismo un pastor que un doctor, ¿no?, que tiene más preparación, tiene más entonces preparación para entender distintos errores, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno ha recibido una medida de la gracia de Dios. Y entonces, pues bueno, si lo sigue el doctor, o el doctor está callado y permite que los demás pues, se extravíen con ese error, ¿cuál de los tres es el que tiene más mayor culpa o responsabilidad? ¿No? Pues aquel que más se le dio, ¿no? Aquel que más se le dio, más se le pedirá, ¿no? Bien, pues entonces eso es bastante claro. Situación o posición, ¿no?, en la vida. Jeremías capítulo 5, versículos 4 y 5. Jeremías, capítulo 5, versículos 4 y 5. Entonces yo dije, ciertamente ellos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Mas iré a los grandes, vemos, los grandes, ¿no?, los que tienen una situación, una posición en la vida de grandes, ¿no?, los grandes de Castilla, ¿no?, los grandes de España, ¿no?, o de Cataluña también, ¿por qué no? Entonces me iré a los grandes y les salvaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Ciertamente ellos quebraron a una el yugo y rompieron sus coyundas, ¿no? El contraste tan grande. Ellos escucharán porque ellos son grandes, ellos pues conocen el camino de Jehová, ¿no? Pues ciertamente, ¿no?, ellos quebrantaron el yugo y rompieron las coyundas, el lenguaje del Salmo 2. Entonces, aquellos que el Señor los ha elevado, aquellos a los que Dios le ha puesto en una situación en el mundo, evidentemente no es tampoco por su cara bonita, ni por no, Él, si ha dado esto, es por un deber que Él tiene entonces primeramente para con Dios y para con los demás, ¿no? Y esa es entonces su responsabilidad. Le ha dado más, le ha concedido más, por gracia, ¿verdad? Pero entonces, Él es responsable del uso o del mal uso de lo que Dios le ha dado. Oficio también, oficio. Leemos aquí en segundo libro de Samuel, capítulo 12, 7-9. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Por cierto, lo acabamos de leer también ahí.
en este mismo capítulo hace un momento, segundo libro de Samuel 12, versículos del 7 al 9. Donde quiera que he andado con todos los hijos de Israel, he hablado alguna palabra. Digo yo, esto es el capítulo 7, ¿verdad? 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Lo que decimos: yo te ungí por rey sobre Israel, y yo te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, yo te habría añadido mucho más. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías el Eteo mataste a espada, heriste a espada, y a su mujer tomaste por tu mujer, y a él mataste con la espada de los hijos de Amón. El oficio, él era rey, él era pastor en Israel, él tenía que guiar al pueblo en los caminos de justicia, y vemos, ¿no?, cómo él pervirtió completamente la justicia y la misericordia en cuanto a Urías, ¿no? Y esto, pues, claro, evidentemente hizo blasfemar, ¿no?, a la gente, ¿no? ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Verdad? Aquí lo dice, ¿no? El versículo 14: por cuanto hiciste blasfemar con este asunto a los enemigos de Jehová. Bien, pues entonces ahora leemos también en Ezequiel capítulo 8, versículo 11 y 12. Ezequiel 8, 11 y 12. Delante de ellos estaban de pie 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Y Jaazanías, hijo de Safán, estaba de pie en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía el aroma de una nube de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en la cámara de sus imágenes pintadas. Porque dicen ellos: Jehová no nos ve, y Jehová abandonó la tierra. Un pecado grave, muy grave, porque eran los ancianos, eran 70 varones de los gobernantes, podría decir de los magistrados, ¿no?, de los que gobiernan el pueblo, deberían hacerlo. Y fijémonos, ¿no?, el pecado tampoco era público y notorio, porque era lo que hacían ellos en privado, pero es un pecado grave. ¿Por qué? Por la posición de ellos, por sus dones, ¿no?, por lo que ellos deberían de ser y hacer, y no lo hacen. Bien, y después entonces vemos a continuación si son guías de otros. Y bueno, pues esto es Romanos capítulo 2, versículos 17 al 24, ¿no? Está hablando una diatriba contra los judíos que hablan con soberbia, con altivez con respecto a los paganos, sin tener en cuenta que tú que hablas o tú que enseñas haces lo mismo, si son guías de otros. Entonces, Romanos 2, 17 al 24, y aquí tú tienes el nombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad y apruebas lo mejor e instruido por la ley y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Entonces, aquí el catecismo está tomando precisamente esta frase, ¿no? Dice, si son guías de otros, ¿no? Bien, pues entonces los que son guías de otros, ¿no? Si uno es el pastor, o si uno es el profesor, o si uno es... Pero bueno, aquí en general todo cristiano también lo es. Aquí está hablando del judío en general. Todo cristiano también es guía de los demás, ¿no? Debería serlo en cuanto a la vida que agrada a Dios y después también en cuanto a su fe, ¿no? La fe verdadera por la cual la gente puede llegar a verdaderamente conocer a Dios y ser salvo. Entonces somos guías, y eso porque el Señor nos dice a todos, ¿no?, que somos luz del mundo y somos luminares en el mundo, y eso es lo que dice el apóstol Pablo a todos los creyentes en Filipos, ¿no?, Filipenses.
Entonces sois luminares en el mundo, tenéis así alumbre vuestra luz entre los demás. Por lo tanto, con respecto, ¿verdad?, a los paganos o los que no conocen a Dios, el pecado de todo cristiano es más grave, ¿verdad? Más grave. Y después, por otro, y concluye diciendo, y cuyo ejemplo pueda ser seguido por otros. Y entonces aquí concluye hablando de Gálatas 2, y es el pasaje en el que Pablo, ¿no?, exhorta al primer papa. No, al primer papa, al apóstol Pedro, No. Porque el apóstol Pedro, ¿no?, se simulaba, ¿verdad?, juntándose con cristianos de origen pagano y en presencia de otros judíos, cristianos, pues entonces él disimulaba, él rehuía, ¿no? Él no quería estar entonces con los demás cristianos, no vaya a ser que hablasen mal de él, de que es un mal judío, lo que sea, ¿no? De esa manera, pues, él, vemos, ¿no?, que por lo menos en ese momento mostraba más interés en caer bien a los demás, ¿no?, en agradar a los hombres que agradar a Dios. Y el apóstol Pablo tenía claro y dice que si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Dios, ¿no? Y entonces él no es que cometa ninguna insubordinación, por supuesto, porque el apóstol Pablo tenía bien claro que era apóstol, ¿no?, al mismo título también que Cefas y los demás, ¿no? Sin embargo, él lo reconvino, o le censuró, o le corrigió, le exhortó, ¿no?, se puede decir, ¿no?, en público, diciendo estas palabras, ¿no? Podemos leer ahí en el versículo 11. Cuando Pedro vino a Antioquía, lo resistí cara a cara, porque era de condenar. Porque antes que vinieran unos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero cuando vinieron, se retraía y se apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Y se le unieron en su simulación también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pues cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judíos, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces vemos, el versículo 13 un poco es la clave, porque dice que, por el ejemplo de Pedro, se le unieron en su simulación también los otros judíos. Pedro era, por supuesto, Cefas, y bueno, él no era el primer papa ni el príncipe de los pastores o de los apóstoles, pero sí que, digamos, en el libro de Hechos tenía un papel muy destacado, ¿verdad? Y predicó en Pentecostés, y predicó también, en fin, fue el que llevó el Evangelio también a Cornelio y a su familia, etc. Él, tenía una posición muy destacada, una posición honorable, de honra, de estima. Todo el mundo lo escuchaba y le tenía aprecio como autoridad. Él había estado con el Señor Jesús y el Señor Jesús lo había también restaurado para tener un lugar, digamos, un papel, digamos, especial en la guía o en el cuidado del resto de los compañeros y de los cristianos. Entonces, que él hiciera eso, iba a quedar entonces sin gente que lo intentara emular, ¿no? Evidentemente que sí. Hemos de ser entonces todos bien conscientes, ¿no?, del poder que tenemos, comillas, ¿no?, en nuestras manos. Cada uno, ¿no?, en la posición que el Señor nos haya dado. Pero si somos padres, si somos ya abuelos en nuestro caso, ¿no?, o por nuestro trabajo, que somos, pues yo sé, profesores de instituto o incluso de universidad, yo qué sé, o que somos, juez, o somos, gobernador de algo, ¿no?, o jefe, o dueño, amo de una empresa, alguien que tenga un lugar de responsabilidad, alguien que también tenga una posición de autoridad y de estima y de respeto en la sociedad.
si eres también el pastor, o si eres también pues, el doctor, o lo que sea, ¿no? Simplemente, si eres cristiano, ante los que no son cristianos, todos nuestros actos tienen consecuencias para nosotros mismos, ¿no? Pero no es lo mismo que peque una tal persona que cualquier otro, ¿no? El último de la fila, ¿no? Una persona normal, ¿no? Entonces, el que lo haga la otra persona normal no tiene consecuencias. La gente no lo sigue inmediatamente porque es una referencia o es una autoridad. Pero si lo hace la persona que es referencia o autoridad, inevitablemente eso sienta un precedente e inevitablemente eso es un ejemplo, un mal ejemplo para los demás que inevitablemente uno u otro van a seguir, ¿no? Por lo tanto, debemos de ser, pues, lo que decíamos esta mañana, muy cuidadosos en esto, ¿verdad? Esto, en el fondo, incluso no nos escapamos ninguno porque todos estamos en esto, ¿no? Todos somos, pues, yo sé, presidente del gobierno, por supuesto que no, pero todos somos padres, o todos somos abuelos, o todos somos esposo o esposa, etcétera, etcétera. Todos tenemos una situación, una posición en la vida en la que tenemos más o menos responsabilidad y ejercemos más o menos, autoridad e influencia sobre nosotros. Hemos, entonces, de ser conscientes de ello. Porque el mismo pecado, ¿no? El mismo pecado, la misma obra, no es lo mismo que lo cometa alguien que no es autoridad, como estamos diciendo, que alguien que sí lo es. Es el mismo pecado, la misma obra, pero por la posición de esa persona, ¿verdad? Por lo que eso significa y por las consecuencias que eso va a tener en los demás, entonces, no puede ser lo mismo. Y esto es, por supuesto, algo a tener en cuenta para interpretar, por supuesto, nuestro tiempo, ¿no? Vale que el pecado es el pecado de la sociedad, ¿no? El pecado de la sociedad, el pecado de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Vale, bien, pero esto no funciona así. El pecado de la sociedad comenzó, normalmente siempre es así, por la cabeza, por los que están arriba, por el que está arriba de todo en aquel momento dado, en aquel momento histórico. Siempre proviene del más alto. Y el más alto es lo que se llama el efecto cascada, ¿verdad? Conforme va descendiendo, va afectando a más gente, más gente, más gente, hasta que al final, pues ya es lo que vemos, ¿no? Ya, no digo yo que la masa está fermentada, es que ya está echada de perder, ¿no? Pero todo siempre comienza por los más altos, ¿no? Y los más, se puede decir, ilustres. El diablo lo tiene claro. El diablo tiene claro esto y por eso pues siempre va a atacar de manera especial a los que son autoridad en la sociedad y también, por supuesto, entre los cristianos. Y por eso uno de los objetivos claves son pastores, también maestros, se puede decir, ¿no? En general. Pero nos podemos quedar así, pastores, ¿no? Cuanto más también influencia puedan tener, ¿no? Más conocidos sean, pues tanto más van a tenerlo en el punto de mira. Por eso es también importante, como dice Romanos 13, de que estéis orando por los que os aman la palabra de Dios, ¿no? Porque, bueno, pues en el fondo estamos hechos todos de la misma pasta, ¿verdad? La carne es la carne en todos y cada uno. Y la carne no tiene solución. La carne no tiene remedio, ¿no? En ninguno de nosotros. La carne solamente, pues, el único arreglo que tiene es mortificarla y seguir el espíritu. Entonces, lo que hay que hacer es eso, ¿no? Y bien, pues estar orando por por supuesto, de los hermanos y de todos los creyentes que conozcamos y también de todos los pastores que conozcamos y en particular pues los que el Señor os ha puesto en la congregación, así como también los ancianos, diáconos, etcétera, etcétera.
Bien, pues no nos ha dado tiempo para más en esta tarde, ¿no? De empezar entrando a considerar la cuestión de quién comete la falta. Ya la siguiente vez pues vamos a estar viendo más en detalle el siguiente punto que era, por cierto, era a quién se comete, ¿verdad? Bien. Pues entonces ese también será un punto muy importante, ¿verdad? Que nos tiene que llevar a todos los cristianos a comprenderlo eso bien y tal vez seguramente a cambiar muy mucho, quiera Dios que así sea, a los evangélicos, nuestro mensaje a la sociedad. Nuestro mensaje a la sociedad tiene que ser cambiado por completo, porque nos atrevemos a hablar, a dirigirnos a la sociedad, ¿no? A denunciar, en el mejor de los casos, pecados de la segunda tabla, ¿no? Ya sea el aborto. Y por supuesto que está bien, ¿no? Por supuesto que está bien hacerlo. Pero si hacemos eso con el aborto, por ejemplo, ¿qué tendría que ser entonces contra la blasfemia? ¿No? La blasfemia estamos todos callados. Y si hablamos, no decimos que se ha manchado o se ha deshonrado el nombre de Dios y ha sido una ofrenda a Dios, sino dice, es que me has ofendido en mi fe. Es que me has ofendido en mi fe y eso no está bien, ¿no? Es el discurso típico de los evangélicos, ¿no? Me tienes que respetar en lo que yo creo, ¿no? Es el discurso. Y no salimos de ahí. No, señor. La blasfemia es un ataque contra Dios. Y eso es lo más grave que hay. Eso es lo más grave que hay. Atentar directamente contra Dios, lo haga quien lo haga. Lo haga quien lo haga. Pero bueno, eso ya el Señor nos ayude a verlo la semana siguiente.